Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa del día de hoy, primer libro de Reyes, capítulo 21, del 17 al 29, se nos habla cuando el rey mandó a Elías a anunciarla a Ahab, denunciar sus pecados y anunciar el terrible castigo. ¿Cómo reaccionó Ahab a esto? Vamos a verlo. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la villa de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor, así que, además de asesinar, ¿estás robando? Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar. Porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor, yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayuno, y se acostaba con el sayal puesto, y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré en vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Dios estaba decidido a actuar en contra de las maldades de Ahab, pero ese sincero arrepentimiento, esa actitud suya de humildad delante de Dios, le merece de Dios el perdón. El catecismo de la iglesia dice que existe el pecado, y ante el pecado la reacción del hombre puede ser el arrepentimiento. Y el arrepentimiento puede ser de dos tipos: la atricción, que es por miedo al pecado, y la contrición, que es por amor a Dios. Los dos son suficientes para obtener el perdón. Claro que la contrición es mucho mejor, pero por pura atricción puede Dios perdonarte, siempre y cuando haya sinceridad en tu arrepentimiento. Qué importante es la penitencia, el arrepentimiento. Por eso voy a leerles un poquito de un texto que me encontré por ahí en mi página favorita, que es www.catholic.net, una página excelente que se la recomiendo ampliamente. Ya encontré algo sobre la necesidad de la conversión. Dice: la lucha del pecado después del bautismo, la necesidad de la conversión. A pesar de que el bautismo borra todo pecado, nos hace hijos de Dios y dispone a la persona para recibir el regalo divino de la gloria del cielo, sin embargo, en esta vida quedamos aún expuestos a caer en el pecado. Nadie es eximido de tener que luchar contra él y las caídas son frecuentes. Jesús nos ha enseñado a rezar en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto no de vez en cuando, sino todos los días, muy a menudo. El apóstol San Juan también dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:18. Y a los cristianos de primera hora en Corintios, San Pablo exhortaba: en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. 2 Corintios 5:20. Ya, desde el principio ya está uno expuesto a cometer pecados y la necesidad del arrepentimiento. Así pues, la llamada de Jesús a la conversión, que la tenemos en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean en la buena nueva. No se dirige solo a los que aún no lo conocen, sino a todos los fieles cristianos, para que también constantemente deben convertirse y avivar su fe. Esa segunda conversión es una tarea ininterrumpida de toda la iglesia. Es el catecismo de la iglesia en el número 1428. Un punto: la penitencia interior. La conversión comienza en el interior, pero la que se limita solo a prácticas externas
no es verdadera conversión. Cuando fingimos, cuando hacemos actos externos, pero no hay un sincero arrepentimiento, no sirve de nada. Uno no se puede oponer al pecado en cuanto a ofensa a Dios, sino con un acto verdaderamente bueno, un acto de virtud, con el que se arrepiente de aquello que ha contrariado la voluntad de Dios y busca activamente eliminar ese desarreglo con todas sus consecuencias. En eso consiste la virtud de la penitencia. La penitencia interior, dice el Catecismo de la Iglesia en su número 1431, es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión al mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Esto no es fácil. Al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza en la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Entonces no es fácil un sincero arrepentimiento, ¿no? La penitencia no es una obra exclusivamente humana. Ese reajuste interior, fruto de un fuerte dominio de sí mismo, que pone en juego todos los resortes del conocimiento propio y una serie de decisiones enérgicas, no es nada fácil. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios, que hace volver hacia Él nuestros corazones. Como dice Lamentaciones 5:21, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Qué bonito dice el Catecismo pues, del número 1432. Diversas formas de la penitencia cristiana. La conversión nace en el corazón, pero no se queda encerrada en el interior del hombre, sino que fructifica en obras externas, poniendo en juego a la persona entera, alma, cuerpo. Entre ellas destaca en primer lugar las que están incluidas en la celebración de la Eucaristía y las del sacramento de la penitencia, que Jesucristo instituyó para que salgamos victoriosos en la lucha contra el pecado. Entonces, básicamente es el arrepentirnos sinceramente en el pecado y recibir la gracia en la Eucaristía. Son dos fuerzas que nos van a ayudar a vencer el pecado. Yo creo que son como las dos pistolas del vaquero. Estar confesado y estar comulgado. Las dos pistolas del vaquero que el cristiano ocupa para salir adelante. Además, el cristiano tiene otras muchas formas de poner en práctica su deseo de conversión. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna, están usados en la Cuaresma, que expresan la conversión con relación a sí mismo, el ayuno, con relación a Dios, la oración, y con relación a los demás, la limosna. A esas tres formas se reducen de un modo u otro todas las obras que nos permiten rectificar el desorden del pecado: oración, ayuno, limosna. Con el ayuno se extiende no solo la renuncia moderada al gusto en los alimentos, sino también todo lo que supone exigir al cuerpo y no darle el gusto, con el fin de dedicarnos a lo que Dios nos pide para bien de los demás y para el bien propio. Como oración podemos entender toda aplicación de nuestras facultades espirituales, inteligencia, voluntad, memoria, a unirnos con Dios Padre nuestro en oración familiar e íntima. Con relación a los demás, la limosna no solo es dar dinero u otros bienes materiales a los necesitados, sino también otros tipos de donación. Compartir el propio tiempo, cuidar a los enfermos, perdonar a los que nos han ofendido, corregir al que lo necesita para rectificar, dar consuelo a quien sufre, muchas otras manifestaciones de entrega a los demás. Interesante. La Iglesia nos impulsa las obras de penitencia, especialmente en algunos momentos que nos sirven además para ser más solidarios con los hermanos en la fe. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes en la práctica penitencial de la Iglesia. Es el Catecismo en el número 1438. Hermanos, pues ojalá que nosotros sintamos ese deseo interior de convertirnos, que estemos dispuestos a reconocer nuestros pecados. Aquí yo creo que la palabra clave aquí es reconocer los pecados para poder activar todo lo demás. Y esa es gracia de Dios. Hay que pedirle mucho a Dios la gracia de saber reconocer las cosas que hemos hecho mal y saber hacer lo que se necesita para obtener el perdón. De parte de Dios están los brazos abiertos, si quieres aprovechar o no. Yo digo que es como cuando vas al supermercado y en el carrito le puedes echar lo que tú quieras, sí, pero cuando salgas, todo vas a pagar. Pero existe la posibilidad de que antes de llegar a la caja saques lo que no quieras pagar, como sucede en las tiendas, que ahí junto a la caja encuentras unas pantimedias, un disco de Juan Gabriel, cosas que la gente a la hora sacó y no quiso pagar. Ojalá que tú también saques de tu vida las cosas que no quieras pagar
con la condenación eterna. Tarea del día de hoy, bueno, pues entonces hay que hacer un sincero reconocimiento de nuestros pecados, pedirle mucho a Dios esa luz para saber primero que nada reconocer nuestros pecados y poder sinceramente arrepentirnos de ello. El arrepentimiento nos ganará el perdón. Tarea para el día de hoy, un buen examen de conciencia. Ándale pues. Comparte este mensaje, etiqueta a otras personas. Si estás en Facebook, pon un comentario. Ayuda a que ese apostolado que es mío también sea tuyo. Ayúdame a que ayudemos a los demás cristianos a tener más nociones de nuestra fe. ¿Se te hace muy largo esto? Bueno, pongo otro de 1 minuto para que busques el del minuto, aunque sea el del minuto compartas. Ayúdame, ¿ok? Tengan una tarde muy bonita, Dios me los cuide. Mensajes positivos.